muy interesante su presentación. Ya para terminar el módulo y luego de esto pasamos al periodo de preguntas y respuestas. El doctor Gamaliel González, ortopedista y traumatólogo con su especialidad en cirugía de columna y craneocervical, nos va a hablar acerca de dolor lumbar en atletas, causas y manejo. Buenos días a todos. Difícil terminar después del nivel de todas las conferencias que me han precedido, así que trataré de ser lo más conciso posible y vamos bien, ¿eh? No se pasan desde aquí. Ahora sí, bueno, no tengo ningún conflicto de interés y pues bueno, el dolor lumbar pues es una patología muy variada y principalmente en los deportistas, pues la causa más común sería la sobrecarga en el entrenamiento, trauma directo, pues que muchas veces puede producir fracturas y que ya el segmento haya estado degenerado y pues con el entrenamiento y la carga del ejercicio pues continúe el proceso de degeneración. ¿Cuál deporte? Pues siempre es una pregunta en la consulta, ¿qué deporte es mejor o qué deporte tiende a producir más lesiones? Todo depende de la cantidad de entrenamiento, del tipo de entrenamiento que se haga, la forma en que se hace y cabe la pena diferenciar entre que es distinto la carga que hace un atleta de alto rendimiento y pues un atleta pues aficionado. El pronóstico es un factor importante principalmente cuando son atletas de alto rendimiento porque tanto el equipo, el mismo atleta y todo el mundo quiere saber cuándo puedo regresar a la actividad física. La lesión más común pues ocurre en la zona lumbar, que es una zona que tiene mucho movimiento y mucha carga. El tipo de lesión, la lesión más común es las lesiones dentro del disco. Hay una gran gama de rupturas anulares, protrusiones, hernias, pero lo que hay que saber es que siempre que un deportista, sea de alto rendimiento o aficionado, acude con un dolor lumbar, pues descartar que no haya una lesión degenerativa del disco y pues la degeneración de las facetas articulares va muy acompañada de las lesiones discales. Entonces podemos decir que el hallazgo más consistente en los atletas es el dolor lumbar de tipo discogénico, o sea, de enfermedad degenerativa de disco. La evaluación de estos pacientes o de cualquier paciente con un dolor lumbar, siempre hay datos en la historia clínica que podemos buscar que nos van a ayudar en el diagnóstico, si la patología se orienta más hacia el disco intervertebral o bien a las estructuras del arco posterior, o sea, las facetas articulares, los músculos o los ligamentos. También la distribución del dolor, cuáles son los factores que la agravan, si al estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, al hacer una carga axial en la zona lumbar, todos esos factores que empeoran o mejoran el dolor nos van a ayudar. Entonces, lo que podemos ver aquí, si el dolor empeora al flexionarse o hacer una hiperflexión, como vemos en el video, hay una compresión a nivel del disco. La gran mayoría de las veces los dolores discogénicos empeoran con esta maniobra o empeoran con una maniobra de Valsalva, como lo podemos ver ahí. ¿Por qué? Porque se le está poniendo compresión al disco. O si el dolor empeora a la hiperextensión, como lo vemos ahí, lo que estamos produciendo es una compresión de las estructuras posteriores, ya sea las facetas articulares, los ligamentos, la zona muscular. Entonces, si esto empeora el dolor, nos orienta mucho a que la patología se encuentra en el arco posterior, principalmente en las facetas articulares. O puede ser que le duela tanto al flexionarse como al extenderse. Y lo más importante es evaluar al paciente en la postura que le produce el dolor. Muchas veces se evalúan los pacientes acostados y entonces la gran mayoría de los dolores discales mejoran con el paciente acostado. Entonces se le evalúa de pie, se evalúa la altura de las pelvis, si hay deformidades visibles. Entonces también tenemos que tener en cuenta que el dolor puede ser irradiado. O sea, no solamente puede ser de espalda, sino que se irradia a la parte posterior de los glúteos o se puede asociar a claudicación y en la gran mayoría de los casos, como vemos ahí, pues se puede deber a una hernia de disco o una protrusión que inclusive la protrusión más pequeña, si
está localizada en el foramen nervioso, va a producir síntomas radiculares. Entonces, ¿cómo evaluamos a estos pacientes? Pues además del examen físico, ya nos orienta hacia un diagnóstico, y sabiendo que la enfermedad degenerativa de disco es la causa más común, las radiografías pues es muy importante. AP y lateral nos ayuda a evaluar lo que es el alineamiento, si hay deformidades óseas, y nunca olvidar las radiografías oblicuas en los atletas adolescentes. La resonancia magnética, principalmente si hay datos de enfermedad neurológica y si el dolor empeora a la flexión o si el paciente cuando está mucho tiempo sentado. Y pues la tomografía axial computarizada es muy útil en los casos de espondilolisis, espondilolistesis y en las lesiones por estrés. Entonces aquí vemos un paciente, este paciente 13, 14 años, estaba haciendo un entrenamiento en un club de España. Los papás los traen por dolor lumbar. En las radiografías vemos algo de posición antiálgica, pero si ponemos atención por el grupo etario, siempre hay que descartar que la causa más común de dolor lumbar en los adolescentes es la espondilolisis o espondilolistesis. Entonces, como vemos ahí, tenemos una espondilolistesis por alargamiento de la pars articular, una 2B, y es una causa muy común de dolor de espalda. Pero no solamente eso, sino que el dolor se localizaba más hacia otro lado, y como vemos ahí, hay una fractura de la pars articular, ¿no? Por eso es tan importante las radiografías oblicuas. Y, como les digo, es una causa que siempre hay que buscar en ese grupo etario. Entonces, como lo vemos aquí, la resonancia magnética es muy útil, pero tiene que ser muy dirigido. ¿Por qué? Porque en un atleta de alto rendimiento puede haber cantidad de hallazgos, como vemos aquí, una enfermedad degenerativa de disco abajo, agenesia discal. Los discos de más arriba no se ven tan bien, se ven negros, se ven con rupturas, pero ¿qué es lo que le está ocasionando el dolor de espalda a este deportista? Y como lo vemos aquí en el segmento más alto, podemos ver, pasando los cortes de la resonancia magnética, una protrusión discal que le producía un dolor irradiado a la cadera. Lo había visto ya el especialista de cadera y le dijo que no tenía nada, y pues en la resonancia magnética vemos claramente que es una protrusión discal ahí, y que toda la enfermedad degenerativa que tiene hacia abajo pues no tenía gran relevancia en los síntomas del paciente, como lo vemos en el corte axial. Estaba la protrusión hacia el foramen y producía un dolor por compresión de la raíz de L1 que se va hacia la cara lateral de la cadera, y pues por eso se podía confundir en cuanto al diagnóstico. Entonces, otra cosa que debemos evaluar en la resonancia magnética es la infiltración grasa en la musculatura. Como vemos, esta es una columna sumamente espondiloartrósica, y traje la peor que me encontré en mis imágenes, solo para que vean el grado de infiltración grasa que hay ahí, y pues concuerda con el segmento donde tiene la espondilolistesis. Es obviamente un caso sumamente exagerado, pero es importante buscarlo, ¿no? Aquí vemos cómo la infiltración grasa puede ser de ninguna o severa, no importa qué tipo de deporte sea. Si hay mucha infiltración grasa, eso también contribuye a que las molestias no mejoren. Entonces, hay que tener en cuenta de que en la resonancia magnética puede venir cualquier cantidad de hallazgos, y hay que ser o hilar muy fino para saber cuál es la causa del dolor. Por ejemplo, aquí hay un estudio que habla que a pacientes asintomáticos le hicieron resonancia magnética y tenían inclusive hernias de disco y estaban por ahí sin ningún síntoma. Entonces, cuando presenta los síntomas hay que examinar de manera adecuada, y eso es lo que nos va a ayudar a dar el mejor tratamiento. Y pues la tomografía axial computarizada es muy útil, por ejemplo, en los corredores maratonistas, como ya habían dicho, puede haber fracturas por estrés a nivel del sacro. Entonces, ¿cuáles son los principios del manejo? En la primera etapa, pues reposo, analgésicos, medidas locales, y muy importante el manejo intervencionista del dolor, que nos va a ayudar a controlar los síntomas, y pues ejercicios controlados. En la segunda etapa viene ejercitar la musculatura estabilizadora, principalmente el transverso abdominal y los músculos multífidos, ejercicios isométricos, y mantener una postura neutra
adecuada. ¿Qué significa eso? Evitar posturas antiálgicas, inclinado hacia adelante o inclinado hacia atrás. Y pues la tercera etapa, hay que evaluar y fortalecer lo que es la estabilidad dinámica, los transversos y los multífidos, los músculos locales, lo que es la musculatura abdominal, la propiocepción y el fortalecimiento, pero no buscando hipertrofia, sino solamente fortalecimiento. Pues, y el retorno progresivo, hay que poner al paciente o al deportista en situaciones muy parecidas a la que tiene en su actividad deportiva, y esto es importante, en este tipo de actividades no tener dolor. Eso es lo más importante para el retorno deportivo. Y bueno, el manejo intervencionista del dolor pues es una técnica muy utilizada. Por ejemplo, en este paciente nosotros hacemos lo que es una discografía y pues el paciente presenta dolor y nosotros procedemos a descomprimir de manera percutánea las protusiones discales o en sí el mismo núcleo del disco. En el mismo tiempo abordamos el dolor que puede ser de tipo radicular con un bloqueo transforaminal. Y después hacemos el bloqueo facetario porque siempre hay algo de asociación de enfermedad facetaria degenerativa en este tipo de dolor. ¿Y por qué hacemos segmentos arriba y segmentos abajo? Pues no porque queramos cobrar más, sino que anatómicamente comparten inervación nerviosa tanto el segmento de arriba como el segmento de abajo. El retorno deportivo, pues el paciente ya debe presentar un rango de movilidad completa, capacidad de mantener una posición neutra de la columna lumbar durante los ejercicios específicos de su deporte, exhibir una recuperación completa de la potencia y de la musculatura y pues capaz de tolerar una sesión completa de entrenamiento sin presentar dolor. Entonces a este paciente nosotros le decimos pues puede regresar a su actividad deportiva. Y pues muchas gracias y con gusto si al final alguien tiene alguna pregunta la podemos contestar.